vino y vamos a invitarla a que venga a cantar. Ahora va a oír palabra de Dios. No quieren oír palabra, eso sí quieren. Muy linda alabanza, la felicito a mi hermana, Dios la siga usando. Y recordémonos, Seida, de que el Señor, nuestro Dios, tiene el dominio sobre todo, Él es infinito, majestuoso y nunca va a hacer algo que esté mal, Pastor Francisco. Nunca. Todo lo que Él hace y permite es porque es lo mejor, sea para alguien o sea para nosotros. Por el ego que nosotros tenemos humano, es que a veces nos sentimos como, ¿por qué pasó esto? Pero Dios siempre sabe que es lo mejor. Así que debemos de agradecerle a Dios y decirle, Señor, gracias porque tú nos amas. Y tal como decía, un día veremos a nuestros seres queridos. Y eso sí le somos fieles al Señor. Si no, vamos a ir a ver a Judas. ¿Cuántos quieren ver a Judas? Digo yo, pues porque al final yo no sé si de pronto en el último, perdóname, yo no sé, ¿verdad? Yo no estaba ahí. Pero yo creo que algo feo le pasó. Juan 6:35, vamos a leer. Quiero hablarles sobre los beneficios de caminar con Jesús siempre. Diga conmigo, siempre. Diga de nuevo, siempre. No, pero así creyéndolo, siempre. ¿Cuáles son los beneficios de caminar con Jesús siempre? Juan 6:35 dice así, en el nombre de Jesús. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene, oiga bien, nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree, no tendrá sed jamás. Vamos a explicar un poquitito este versículo. Señor Jesús, te doy gracias. Gracias porque, como decía ese canto, siendo tú tan divino, te fijaste en la tierra, te fijaste en mí, te fijaste en mis hermanos, en la iglesia en línea, te fijaste por cada uno y nos perdonaste y nos salvaste y nos diste vida porque venimos a ti. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos dicen amén? Bien, este versículo que acabamos de leer nos habla de la importancia de caminar con Jesús. Si usted trajo su lapicero, empieza a anotar este versículo, Juan 6:35. Cuando alguien le pregunte, ¿de qué se trata este versículo? Es de la importancia de caminar con Jesús. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Quiero que note algo. Jesús le dijo, hay dos puntos. Siempre que hay dos puntos en una oración o en una parafrasis o o en una parábola, siempre que hay dos puntos, está dando de notar que lo que viene después de los dos puntos es muy importante, es algo que le tenemos que tomar mucho cuidado. Dice, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, y hay un punto y coma. Aquí Él está acelerando una verdad infinita, diga conmigo, infinita. Él es el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Hay otro punto y coma, una separación. Y luego dice, diga conmigo, Cuando tiene la I de Y y dice está separando las dos suposiciones, que para nosotros no es solo una suposición, sino que es una verdad. Entonces diga conmigo, está separando. Quiero escucharle, está separando dos verdades. Y ahora yo quiero saber en cuál está usted. Y el que en mí cree, no tendrá sed jamás. Hay dos posiciones aquí en las cuales usted puede estar: venir a Jesús, creer en Él y ser un cristiano mediocre, un cristiano medio, de vez en cuando alaba, de vez en cuando no, y nunca tendrá hambre, porque Dios bendice a buenos y a malos. Usted siempre va a tener que comer, siempre va a estar, Dios lo va a cuidar. Este versículo le habla a usted de la importancia de caminar siempre con Jesús y de cómo Él le va a nutrir. Diga, nutrir. Me va a dar todo lo que necesito, mi chumpa, mis zapatos, mi jacket, mi sombrero ahí en México. Dios te va a dar todo, porque Él es el pan de vida. Él es el pan de vida. Diga conmigo, es el pan de vida. Y el que viene a Jesús, Dios lo va a cuidar.
Porque está esperando en Jesús, está esperanzado en Jesús. Pero hay algo más, y dice, y es y más algo, o y algo más. José, quiero que vengas a la iglesia y me vas a ayudar a limpiar, y te voy a dar 100 quetzales. ¡Wow! En el y hay algo más. Y luego dice, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Dos cosas totalmente diferentes. El que viene a Jesús va a estar nutrido siempre. Pero el que cree en Él va a tener siempre agua espiritual para saciar su sed espiritual. Dos cosas diferentes. En este verso Jesús se está presentando como la fuente de vida eterna y el sustento espiritual para todo aquel que en Él cree. Fuente de vida eterna, porque el que a Él viene, el que se acerca a Él no le echa fuera, dice su palabra. El que a mí viene, yo no le echo fuera. No dice el bueno, el justo, el que no peca, el santo, si viene a mí, solo a ellos, a los pecadores, no. El que a mí viene, cualquiera, yo no le echo fuera. Pero aquí hay algo más. El que cree en Él tiene vida eterna. Y cuando seguimos a Jesús y confiamos nosotros en Él, nunca nos va a hacer falta nada, porque usted está confiando en una fuente de provisión. Si usted confía en sí mismo, van a haber muchas cosas que le harán falta. Amén. Pero si yo confío en el Señor, nunca me hará falta nada, y siempre estaré satisfecho yo con la presencia, valga yo la redundancia, siempre estaré satisfecho con la presencia de Dios en mi vida. Siempre estará conmigo. Caminar con el Señor Jesús, hermanos y hermanas, intercesores e intercesoras, no solo significa que es un camino que saber a dónde me va a llenar o me va a llevar, sino que caminar con Jesús es tener una experiencia de amor, una experiencia de paz, una experiencia en la cual nosotros podemos sentir que aunque el mundo esté pies para arriba, nosotros tenemos los pies en la tierra, caminando en la verdad, porque Jesús es la verdad. A través ¿y cómo lo hacemos? Porque a través de la oración, a través de la lectura, a través del estudio de la palabra de Dios, a través de la reflexión espiritual. Porque si usted no está teniendo su reflexión espiritual todos los días, ¿qué está haciendo? No podemos estar viviendo como viven los bebés. El bebé se levanta en la mañana, llora, le dan su biberón, su pachita, su mamila, decimos nosotros los mexicanos, y llora, vuelve a llorar, se queda dormido, su mami llega y lo limpia, le cambia el pamper, y luego regresa otra vez, vuelve a llorar y es un bebé. Pero cuando ya empezamos a crecer, empezamos a reflexionar en qué es lo que tenemos. Por eso es que cuando uno reflexiona muchas veces dicen, yo no tengo lo que aquel tiene, yo no tengo lo de aquel, o yo no hago lo de aquel. Y por eso también la Biblia nos dice, no se estén infatuando ustedes, no se estén enojando por la bendición que tiene el enemigo. No se asusten, no tengan envidia de los que hacen iniquidad, porque a veces pareciera que otros están mejor, pero nosotros sabemos cuando estamos caminando en la verdad. Entonces, el primer punto que sucede de los beneficios de caminar con Jesús, primer punto, es que somos fructíferos, llevamos fruto. Gracias por ese amén. La importancia de caminar con Jesús, aunque se menciona en muchos versículos de la Biblia, ¿verdad? Antiguo y Nuevo Testamento, pero ser fructífero es algo bueno. Juan 15:5, si lo puedes poner, mijo, por favor. Juan 15:5 nos dice algo que es muy importante para que usted se lo lleve en su corazón. Debería de señalarlo en su Biblia. Y dice, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él. Acuérdense que el domingo iniciamos nuestra nueva serie. ¿Cómo se llama la serie? ¿Cómo? En. Y oiga lo que dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Pero oiga esta última porción, porque separados de mí, anímese, porque separados de mí, una versión diría, yo soy la vid y ustedes son las ramas. Y el que permanece en mí y yo en él, da mucho fruto,
pero separados de mí no pueden hacer nada. Esta es parte de una enseñanza que Jesús dio a sus discípulos sobre la importancia de permanecer en Él, pero no solo permanecer en Él, sino que dar fruto. Yo tengo un árbol de aguacate allá en Edad, y que estoy esperando llegar esta semana, y si ese aguacate no tiene flor ni dio aguacate, lo voy a cortar, porque según me dijo un hermano que vino, lo miró y me dijo, disculpen la palabra, no estoy allá en el púlpito, pero dijo el hermano, ese es aguacate, pastor, me dijo, nosotros, me dijo, donde yo vengo, creo que es de Colombia el hermano, del sur, le llamamos árbol marica. No, árbol marica. Y dije, no, aquí le llamamos macho. Y me corrigió y me dijo que si fuera macho, diera fruto. No, le dije, aquí las hembras dan fruto. Y dice, no, el fruto viene del macho. Me dio una historia y dije, entonces, yo no sé si es así, pero el nombre no me gustó mucho. Pero si no da nada, la Biblia dice que árbol que no da fruto es que, no sé, ¿y qué más? Y echarlo fuego. Entonces, este pasaje nos habla no solo de ser árboles, menos de ser solo ramas, sino que nos habla de dar fruto. Uno de los beneficios de caminar siempre con Jesús es que vamos a dar fruto. Diga conmigo, fruto. Y fruto bueno. Fruto bueno. Las ramas están conectadas a la vid, pero aunque estén conectadas y no dan fruto, no es problema de la rama, es problema del árbol. Los discípulos necesitaban, Jesús les dijo, en otras palabras, ustedes necesitan estar conectados a mí, porque sin mí no van a hacer nada. Sin mí no podrán hacer nada. Una persona llegó con Jesús y le dijo, Señor, le dijo, mira, venimos contigo porque tus discípulos no pudieron sacar el demonio, ¿o no? Y Jesús le dijo, ¿ya te creemos? Y el demonio salió. ¿Por qué los discípulos no dieron fruto? Porque a veces nosotros queremos creer que somos los meros tatascanes, que somos los buenos. Y aquí el único bueno es Dios. El único bueno es Dios. Y los discípulos necesitaban estar conectados. Entonces Jesús les enfatiza y les dice, ustedes sin mí nada pueden hacer. Este no es un versículo para sentirnos mal, ni para sentirnos menos. Este versículo lo dijo el Señor para que nosotros supiéramos que debemos de estar conectados con el Señor siempre, diga conmigo siempre, y caminar con Él. El llamado aquí, fíjese que no es ni siquiera, el llamado aquí no es ni siquiera para saber quién es bueno y quién es malo. El llamado aquí es para permanecer en Él, para dar fruto. ¿Qué necesita usted para llevar fruto? Permanecer en el Señor. Entonces, ¿qué es lo más importante? ¿Dar fruto o permanecer en el Señor? Permanecer en el Señor. Porque si yo permanezco en el Señor siempre, el fruto va a venir por sí solo. Solito sale. Entonces, no me voy a preocupar porque no estoy dando fruto ahorita. Debo de retroceder un poquito y debo de permanecer en el Señor. No todos me dicen amén porque no sé qué están permaneciendo, pero debemos de permanecer en el Señor. Esa es la conexión que tenemos que hacer nosotros con la vida, con la sangre. Tenemos que estar apegados a Él y seguir sus enseñanzas. Yo corté una rama de un jocote marañón allá porque no estaba dando mucho fruto y ¡guas! Lo corté. Y las ramas de abajo empezaron a dar más unos jocotes grandotes de ese arbolito. ¿Por qué? Porque quité la rama que estaba chupando savia y no estaba dando buen fruto. Entonces, pastor, ¿será posible que aquí en la iglesia el árbol está bien porque hay fruto? Si hay fruto por cierta parte del árbol, quiere decir que el árbol está bien, la savia está comiendo bien. Pero ¿por qué algunas ramas no están dando fruto? Hay que cortar y podar la rama, porque están chupando savia. Es muy posible que esas ramas se están preocupando por algo más que preocuparse por dar el fruto que Dios quiere que demos. ¿Alguien me está escuchando? ¿Alguien me está escuchando? Porque cuando yo me preocupo por otras cosas, por ejemplo, en que tenga la pancita llena, yo aprendí algo del pastor David Chung, ahorita que anduvimos con él, y él me decía, ¿sabes por qué yo no ceno? Que es dieta, pensaba, quiere estar guapo igual a mí. Dije yo, no, tú estás gordo, me dijo.
¿Sabe por qué no ceno? Digo, porque cuando mi cuerpo tiene hambre, lo obligo a que busque de Dios. Pero cuando mi cuerpo está lleno, lo que quiere es dormir y lo que menos quiere es orar y platicar con el Padre. Y yo, wow. Tremendo, ¿verdad? Entonces y hay un versículo en la palabra de Dios que dice que muchos en estos tiempos se van a preocupar más por darle comida al estómago y se van a preocupar por las viandas que preocuparse por el fruto espiritual. No, a mí, yo quiero ir esto, yo quiero vivir esta vida, esto es lo que me interesa. Y al final todo se acaba. Lo acabo de ver en la vida de mi papá. Al final todo se acaba, todo se queda. Y lo único que se va es el fruto que le dio la savia que corrió por medio suyo cuando usted era pámpano del árbol de la vida llamado Jesús. Cuando dicen amén. Entonces, este pasaje, y hay otro versículo, pero quiero quedarme ahí para salir temprano. Estos pasajes denotan la necesidad que tenemos nosotros de ser fructíferos siempre. Ese es el primer de muchos que hay, pero yo solo le traigo 3. Los beneficios de caminar con Jesús es que somos fructíferos. Ahora, hermano, hermana, si usted no está dando fruto, hay algún problema con usted. El otro día les preguntaba, ¿cuántos de ustedes se ganaron un alma para el Señor ya? ¿Cuál es el fruto que Dios quiere que dé? Dígame usted, por favor. Que ore. No es que la oración no le sirve a Dios. La oración me sirve a mí. La oración solo me comunica con Dios. ¿Aló? Gracias. Y me gusta cómo lo puso. Profesora, directora, me gusta cómo lo puso. No es ganar almas, ¿verdad? Es arrebatar almas del enemigo. Es un poquito más allá. Si tú te presentas hoy delante del Señor y el Señor te dice, te voy a dejar entrar y te voy a dar un nivel, porque en el cielo habrán galardones, un nivel de galardón de acuerdo a las almas que ganaste. ¿Qué nivel tiene usted? Bueno, yo fui pastor yo fui el apóstol de MTA por 30 años, Señor Jesús. Sí, pero ¿cuántas almas ganaste? Pero teníamos 10,000 iglesias con cobertura. ¿Pero cuántas almas ganaste? Pero hubieron miles de sanidades. ¿Pero cuántas almas ganaste? Pues ya no sigo porque me van a enojar. Amén. Necesidad de sacrificar nuestros deseos personales para poder alcanzar la salvación y ser fructíferos en el Señor. Cuando uno es fructífero, hasta Dios le manda regalos a uno, sin uno saber, sin uno creer. Qué lindo es el Señor. Segundo, aprendemos a confiar totalmente en el Señor. Cuando usted camina siempre con Él, aprende a no confiar en usted, sino que confiar en el Señor. Proverbios 3, del 5 al 6 dice, confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. La versión, por supuesto, aquí dice, amén. Los jóvenes allá se nos quedaron dormidos, ¿también no? Proverbios 3, 5 a 6. Dice, confía en el Señor con todo tu corazón, y dice en la versión, y no te apoyes en tu propia prudencia. Aquí dice opinión, o dice inteligencia. ¿Por qué? Porque nuestra inteligencia humana podría llegar a fallar. De hecho, mi inteligencia humana ha fallado muchas veces. Yo no sé de usted, pero la mía ha fallado muchas veces. Pero cuando yo camino con el Señor, implica, escuche, que yo debo de aceptar la guía y la dirección de Dios. Si yo no la acepto, entonces estoy rechazando el consejo de Dios. Caminar confiando en Dios, hermanos, es una práctica que muchas religiones dicen tener. El budismo dice que confía en Dios. Los budistas dicen que confían en Dios. Aquellos que se dicen de naranjado también dicen que confían en Dios. Los testigos de Jehová también dicen que confían en Dios. Los católicos romanos también dicen que confían en Dios. Los cristianos evangélicos, estoy hablando de religiones, permítanme ponerle religión a lo que nosotros practicamos. Obviamente nosotros practicamos relación, pero hablando de religiones.
conocidas en el mundo. El cristianismo dice que confía en Dios, pero mi pregunta es, ¿cómo demuestra usted que sí confía en Dios totalmente? Si cuando vienen los problemas, lo primero que hacemos es correr a donde no tenemos que correr. ¿Alguien me está escuchando? ¿Alguien me está escuchando? Amén. De ustedes, los intercesores, se nos pide que nosotros oremos por aquellos que no confían en Dios, sino que están confiando en su propia prudencia, en su propia opinión. Anoche escuchaba de un hombre que dijo, es que yo necesito reportarme con el pastor. El pastor me decía, y espero que me estés viendo, pastor Rojo, Dios te bendiga, allá en Lagos de Morelos, Jalisco, México. Me decía, apóstol, ¿qué hago? Porque hay alguien aquí que me dice, yo no me tengo que reportar contigo, pastor, en lo de WhatsApp para decir que estoy orando. Y le dije, sí tiene que reportarse. ¿Por qué pido a ustedes que los miércoles oremos las 24 horas y que pongamos un versículo ahí? Porque el hablarlo, cuando usted habla, cuando usted esboza algo, cuando usted dice algo, usted está confesando algo. Y la confesión de decir, Dios, en ti confío, mueve los cimientos del infierno, mueve las puertas del infierno, las cuales el Señor dijo, ni las puertas del infierno prevalecerán contra la iglesia. Que las puertas prevalezcan contra la iglesia no quiere decir que las puertas del infierno se nos vienen encima, no, dice que nosotros tenemos que ir. Lo que quiere decir el versículo es eso, ir a arrebatar las almas. Ya ha ido un alma cerca de la puerta del infierno y la agarramos y la arrebatamos del infierno. La Biblia dice, arrebatándolas aún de las llamas del fuego, aún que aborrezcamos la ropa que está contaminada con su sangre, pero que salvemos el alma de la gente. ¿Alguien me está escuchando? Pero para eso tenemos que enseñarles a confiar totalmente en Dios. Tú vas a ser sano completamente, pero tienes que confiar totalmente en Dios. Si yo empiezo a confiar, pero es que el dolor, pero es que el doctor, pero es que el fulano, pero es que aquella, pero es que aquel, Dios te dice, confía en mí y yo voy a allanar tus sendas. Yo voy a allanar ponme el versículo 6, por favor. Yo voy a allanar tus sendas. Esos caminos por donde tú te vas, yo los voy a quitar, los voy a romper, los voy a desaparecer y te voy a volver al camino. ¿Quién es el camino? ¿Quién es el camino? Dijo conmigo, Jesús. Él es el camino. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida, y nadie viene al Padre. ¿Cuál es el Padre? ¿Qué es ir al Padre? Es estar en el reino de Dios. ¿Cuánto da gloria a Dios? Anote y lo leen en su casa. Génesis 17:1, Hebreos 12:1 y Salmo 91:2. Y solo le voy a leer parte del Salmo 91:2. Ponga toda su confianza en Él, que Él lo protege. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo las... ¿Qué es confiar en Dios totalmente, Papi? ¿Cuál? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Qué es habitar al abrigo del Altísimo? Es vivir 100% con Dios. Sí, pero hay problemas, pero vive con Dios. ¿Pero qué pasa? Nos molesta todo. ¿Sabe hasta qué molesta? Hasta que el vecino nos haga algo. Es que el vecino me dijo, ¿sabe qué me dijo hoy un hombre? Lo decía y quiero escuchar, y ojalá la iglesia me esté escuchando en línea. Pero escuche esto. Hoy venía un hombre y por alguna razón, por una cierta razón que yo le di, ¿cómo se llama esto? De la policía, PMT, Metra. Y entonces salió y dijo, porque fue al baño. Y le dije, me dijo, usted había mucha gente, y le dije, mire, yo soy el pastor de la iglesia enfrente. Cuando usted mire el portón, no tenga pena, entre. ¿Y sabe qué me dijo? ¿En serio? Me dijo, sí. ¿Sabe por qué he reído? Me dijo, ¿por qué? Porque yo llegué una vez y pregunté, disculpe, ¿aquí tienen baño? Y el hombre que estaba ahí me dijo, no, aquí no hay baño. Delante le conté a los pastores, pero con ellos estaba, vine como asustado. Yo aquí entré. ¿Saben qué le dijeron a uno de Metra? Sí, me dijo uno que parece que estaba cuidando. Me dijo, no, aquí no hay baño. ¿Qué tiene? Y me dijo, yo pensé que ustedes tienen algo contra nosotros. Tal vez le pusieron sepa.
al taxi. El que habita al abrigo del Altísimo, el que vive siempre confiando en Dios, no en el que vive haciendo. ¿Qué es vivir con Dios siempre? Haciendo la voluntad de Dios, ayudando aún al enemigo. Y tal vez le pusieron seco, pero si es tu enemigo porque te pusieron seco, entonces ayúdalo más. Ascuas de fuego amontonarás sobre la cabeza de tus enemigos cuando tú le sirves, cuando tú le das a demostrar que Dios está contigo. Bueno, el que habita, el que vive de la mano al abrigo del Altísimo, dice, oiga, morará bajo la sombra del Omnipotente. Se lo voy a deducir de esta manera. El que se atreve a vivir confiando en Dios, el Omnipotente y su omnipotencia lo va a salvar de absolutamente todo. Eso es otro de los privilegios. Y tercero, nos enseña coinonía con Jesús y con los demás hermanos. Caminar con Jesús también significa que nosotros tenemos que tener comunión con los demás, con los hermanos y con los demás. ¿Por qué le mencionaba de este pobre hombre? Porque este hombre, estoy seguro, no se sintió atraído. Y yo, pues hermano, y yo estoy con el deseo, de que salgamos con Camino a los Romanos, el tema Camino a los Romanos, a evangelizar. Imagínense que me toca este de PMT, o que le toque al hermano que le dijo aquí no hay baño, y que llegue y le diga, ay, a ese le dije que no hay baño, y le va a entregar un tratado. ¿Cómo le va a ir? Le voy a leer algo. ¿Qué es tener coinonía con los demás? Mateo 22, 37 a 39, ya vamos terminando, para los que están enojados. Mateo 22, 37 a 39. Y hoy vamos a orar también para que Dios traiga sanidad a cada uno de nosotros. Amén. Sanidad espiritual, sanidad en el nombre de Jesús, de nuestra mente, de nuestro cuerpo. Y Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y oiga, y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De esos dos mandamientos depende, dice, toda la ley y los profetas. Hace como 5 años más o menos vino una hermana y me dijo lo siguiente, escucha: si le quitas a la música tal vez adentro, pero en los monitores, o le pones en el monitor, porque sí, siento que estoy gritando. Dijo una hermana, pero sigue, papito, por favor, que está lindísima el fondo. Vino una hermana, Luisito, y me dijo esto: pastor, no voy a poder venir el domingo. Yo tal vez tiene algo que hacer, la hermana, se le va a morir alguien y va a estar de fiesta, no sé. Y me dijo, es que fíjese que viene el profeta fulano y voy a ir, tal vez me da palabra. La Biblia aquí me dice que los profetas y la ley, en otras palabras, lo que me pueda decir un profeta o lo que me pueda dictar la ley está en la Biblia. Lo bueno de la ley que me pueda beneficiar, o lo bueno de una palabra profética, si fuese así, que me pueda beneficiar, depende que haga un efecto en mi vida si yo amo a mi prójimo como a mí mismo. A que cae como que ya no cae también, ¿verdad? ¿Quiere que le diga a usted cuál es el mejor prójimo al que usted puede amar? Aquel que usted considere enemigo. O por lo menos, si no lo ama, tratarlo. Dice que ustedes también se amen, perdón, no era ahí, perdón, aquí. Que dice, el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y si usted quiere ponerse en buena posición ante Dios, ame a aquel que le dijo que es su enemigo.
y entonces estará en una posición muy linda delante de Dios. Juan 14, 34 y 35, Jesús dice aproximadamente lo mismo, y dice: un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, que así, oiga, así como yo les he amado, ustedes también se amen los unos a los otros. Y oiga lo que dice: en esto, Juan 13, 34 y 35, por favor. En esto conocerán todos que son mis discípulos. ¿El qué? Si tienen amor los unos por los otros. El otro, el 35, ponemos, porque es la versión Reina Valera que tenés ahí. En esto conocerán, aquí está. En esto conocerán todos que soy mis discípulos. En otra palabra, el mundo va a conocerme a mí, que soy Jesús, a través de que ustedes se van a dar a conocer como mis discípulos. ¿Cómo? Amando los unos a los otros. Y cuando habla de los otros, habla de todos. La iglesia primitiva lo hizo. En Hechos capítulo 2, versículo 42 a 47 dice: perseveraban en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión. ¿Qué es comunión? Coinonía, que es el partimiento del pan, y en las oraciones. Así se amaban. Si yo quisiera medir el amor de alguien dentro de la iglesia, sería que estuviera aquí todos los jueves orando por sus hermanos. Ahí estoy conociendo su amor. Pero fíjense, porque es que me da no sé qué ir ahí. Así como no soy de consolidación, así como no soy de... Como no fue la hermana, yo tampoco. Pero hay algo más. Todos los que habían creído, dice, estaban juntos y tenían, el otro versículo, y tenían en común todas las cosas. ¿Cómo? Vendían sus propiedades y sus bienes. Oiga esto, por favor. Es que igualito, mira, hermano, José, si te das cuenta, igualito a MTA. Míralas. ¿Por qué te ríes? No te rías. Oiga, ¿cómo demostraron el amor, pastor Héctor, apóstol? Dice: compartían el pan, oraban los unos por los otros, se mantenían en la enseñanza de los apóstoles, tenían la coinonía, y dice: y todos los que habían creído estaban juntos. Estar juntos es estar en una misma visión, en una misma unión, en una misma misión también. Porque dice: y tenían en común todas las cosas. Y oiga, ¿cómo tenían en común todas las cosas? Hasta nos dice cómo lo hacían. Vendían sus propiedades y sus bienes y lo distribuían a todos según la necesidad de cada uno. Si yo tenía una casa y tú tenías una moto, o tú tenías dos casas y yo tenía una, vendíamos las propiedades y lo veníamos. ¿Quién tiene más necesidad? Fulano, fulano. Metémosle de acuerdo a eso. Oye, hermano, tenemos casa y estamos viendo si nos regalan otra. Tenemos moto y estamos viendo si le volamos la moto al hermano. Hermano, mire, a su moto ya no le trabajamos muy bien. Yo lo sí que sale por ella. ¿Qué va? Es al revés. Pero de eso no tenemos aquí en MTA, ¿verdad? Llegaban donde veían venir a un hermano o a una hermana, como nuestra hermana, véndeme la mano, venga por favor conmigo. Y le daban así. Y le daban la mano y caminaban con la hermana como hermanos en Cristo. La saludaban, porque es mi hermana. ¿Sabe que yo sin ella no soy cuerpo de que me falta? ¿O no, pastor? Si ella no está en el cuerpo y ella aceptó a Jesús, ella es parte de mi cuerpo, pero es que como, tal vez es que no sé. ¿Me está entendiendo? No tenía la acepción de personas. ¿Alguien me está escuchando esta noche? No había acepción.
Entonces, cuando nosotros tenemos coinonía o comunión, nos permite tener apoyo mutuo, nos permite fortalecernos en la fe, nos permite ayudarnos, nos permite vivir de una manera, de una comunidad de creyentes. Qué duro es cuando, hermano, yo me he dado cuenta que la gente le pone más likes, la gente se junta más con la otra gente de los vecindarios, de los Facebook, de esto, y sus hermanos en la iglesia ni en cuenta. Un hermano en una iglesia puede tener una gran necesidad y no se hace nada por ello, pero otra gente, hermano, no nos pueden decir que alguien está en necesidad porque hacemos lo imposible por hacer bien, por aunque está bien. Pero aquí nos habla de coinonía con los hijos de la fe, especialmente con los hijos de la fe. ¿Alguien me puede decir amén? Amén. Para resumir, para que no se me enojen mucho, ahora es que el domingo no es Santa Cena, ¿está bien? Tiene 3 domingos para perdonarme. Ay, Dios. Caminar confiando en Dios es una práctica que nos ayuda a nosotros a mantenernos no solamente positivos, sino tener una esperanza en la vida. ¿Qué va a pasar mañana? Yo no sé. Yo he dicho tanto, mi hermano, no se preocupe si de pronto mi esposa les llama una mañana, usted va a decir, ¿por qué va a decir otra vez? Se lo tengo que decir. Hermanos, va a haber culto hoy en la noche. ¿Qué pasó? Se murió el pastor. No va a haber nadie orando, pero llamen a mi hermana que venga a cantar una buena, que no la dejen llorar. Todos canten, todos pídanle pistas a Jared, canten, traigan danza, alabemos a Dios, tengámoslo. ¿Por qué? Porque su pastor ha confiado toda su vida en Dios. Yo hoy mismo estoy confiando en Dios, camino en Dios, estoy feliz, créame, y no le tengo miedo a la muerte. Si yo me muero hoy, yo me voy feliz con el Señor. Me voy. Hay muchas cosas por hacer. Si usted me pregunta, yo le pido, Señor, por favor, dame estoy muy joven, muy bello, muy guapo, muy lindo, dame unos 40 años más, por favor, de vida. Porque hay mucho que quiero hacer en tu obra. Pero si Él me dice, le toca a otro hacerlo, a ti te toca venirte conmigo, me voy contento. ¿Y usted? Hágase esa pregunta, no me la conteste. Caminar en Dios significa que yo puedo ser fructífero en Él, que doy fruto en Él. Caminar en Dios significa que aprendo y estoy aprendiendo a confiar totalmente en Él. Y caminar en Dios también significa que voy a tener unidad con mis hermanos de tal manera que les voy a amar como a mí mismo. Que las cosas que yo quiero que a ellos les hagan, así voy a hacer, o que a mí me hagan, así voy a hacer con ellos. Esa es la regla de oro. Todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así hacer también vosotros con ellos. No hay una manera más pobre de vivir. Óigame, para terminar, porque muchos creen que vivir pobre es no tener dinero. Dinero no es felicidad ni es riqueza. Dinero son elementos que usamos para comprar cosas y obtener cosas en la tierra. Oiga, en la tierra, diga conmigo, en la tierra. Diga conmigo, en el mundo. Porque sabes que tu dinero no tiene ningún valor en el cielo. En el cielo lo único que vale es que hayas caminado con Dios, que hayas confiado totalmente en Él y que hayas dado mucho fruto y amado a tus hermanos. ¿Cuánto le dan gloria a Dios esta noche? Yo quiero orar por alguien que me diga, pastor, de pronto a mí me estaba faltando un poquitito de una de esas tres. Tal vez no he dado mucho fruto, tal vez no he andado caminando y confiando totalmente en Dios, o tal vez no he tenido mucha comunión con mis hermanos, pero yo quiero cambiar hoy, yo quiero que el Señor me ayude a cambiar. No quiero irme de esta vida sin haber cumplido por lo menos con esas tres cosas. ¿Habrá alguien? ¿Verdad? Una mano, 2 manos, 3 manos, gloria a Dios, 4 manos, 5, 6, 7, gloria a Dios. Ahí donde estás sentado, Señor, y los hermanos que nos ven en línea también, si levantaste tu mano, por favor, cree que esta palabra va para ti.
En el nombre de Jesús, te suplico, Señor, que tú veas la necesidad en nosotros de caminar contigo y de ver estos beneficios que tenemos al estar contigo siempre, los frutos que podemos alcanzar. Si no hemos alcanzado los frutos suficientes, ayúdanos para que los alcancemos, porque eso, Señor, promueve galardones para nosotros en el cielo. Señor, que aprendamos en el nombre de Jesús a confiar solo en ti, que nuestra confianza, Señor, esté plena en ti, que no confiemos en nada más que en ti. Y Señor, que aprendamos a amar a nuestros hermanos con todo el corazón. Si hay alguien que, Señor, si en alguna de esas tres cosas hemos fallado, perdónanos y ayúdanos a ser mejores, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. ¿Cuánto le dan palmas al Señor? Gloria a Dios. ¿Pastor? Sí, vamos a le damos la despedida a nuestros hermanos en línea. Les amamos. Les esperamos el día sábado a las 6:30 de la tarde, cuando estaremos de nuevo aquí gozándonos con Avance Juvenil. Hay una palabra muy preciosa que viene para usted también. Dios les bendiga. Les amamos. Amén, hermanos. Dale palmas al Señor.